Hola gente, ¿cómo están? Sean nuevamente bienvenidos a una emisión más de su canal preferido de entretenimiento educativo. Yo soy el profe Rey y nuevamente para mí es un gustazo estar aquí frente a ustedes y poder platicar, poder hablar, poder charlar un poco, que el día de hoy vamos a hacerlo sobre un un acontecimiento que sucedió en el 2001, ¿sale? ¿Tú qué estabas haciendo en el 2001? Digo, igual muchos de los que me están viendo no existían, o a lo mejor eran unos niños. Eso fue hace 70 años. O eran recién egresados de la universidad, o estaban ya trabajando, o estabas en la secundaria, en la prepa, no lo sé. Donde hayas estado, tú sabes tu versión, tú sabrás tu historia, tú sabrás tus pecados. Pero nos concentraremos en este hecho. No voy a entrar a detalles de cómo se supone que fueron, porque alrededor de toda esta situación hay muchas teorías conspiradoras. Ya lo leyeron. ¿Y quiénes son exactamente? ¿Quién más? Las ligas mayores. Que unos dicen que fue un autoataque, o sea, que el mismo país, Estados Unidos, se atacó a ellos mismos, que lo hicieron por cobrar el seguro millonario de las torres, que estaban aseguradas precisamente para cualquier daño, incluso ataque terrorista, y así poderlo cobrar, o porque había relación entre la familia del entonces presidente de Estados Unidos, George Bush, con el culpable o el papá de la persona que ideó todo esto, ¿sale? Que fue Osama Bin Laden. Él estaba escondido en una zona montañosa en Afganistán, donde desde ahí pudo burlar a la CIA y al FBI. Ahí ideó todo su plan, todo su proyecto para poder lograr este cometido. Y vuelvo a recalcarlo así como poniéndolo entre paréntesis. El objetivo que haya sido, ¿sale? O los motivos que haya sido, la situación fue el ataque. Vamos a hablar del ataque en especial. Bueno, antes de empezarte a narrar cómo fueron sucediendo los hechos, debemos de entender que estas torres, las Torres Gemelas, fueron inauguradas en el año de 1973 y medían 110 pisos, dando un total de 417 metros de altura, que para su época eran de las construcciones más altas que había en el mundo. Dentro de sus 110 pisos había 376 empresas, o sea, oficinas de empresas, ¿sí? Empresas internacionales, que obvio pues manejan muchísimo dinero, así como también había oficinas de televisoras, había embajadas, había restaurantes, incluso había un hotel. Daba trabajo a 50,000 personas y cerca de 100,000 visitantes diarios. Bueno, estos hechos sabemos que sucedieron en el 2001. 2001, o sea, hace 19 años. ¡Wow! 19 años. Yo era un chavo de prepa, ¿eh? Yo iba en la prepa. Uf. Guapo, galán, soltero. Oye, ¿quién es ese guapo? Hola, emergencias. Hay un tipo guapo en mi casa. Educado, tipazo. Ah, sí, el video, sí. Te voy a narrar cómo fueron sucediendo los hechos esa mañana del 11 de septiembre del 2001. Era temprano, imagínate que vas caminando por las calles de Nueva York, mirando los rascacielos, tomando tu café, y te vas dirigiendo rumbo a tu trabajo. Son las 8:46 de la mañana cuando volteas al cielo y ves un avión pasar, obviamente volando muy bajo, tan bajo como para estrellarse con un edificio.
y ese edificio fue la Torre Norte del World Trade Center. Todo mundo estresado, en shock, paralizado, viendo, pensando que quizás pudo haber sido un accidente en el que el piloto pues, perdió el control del avión y por la misma altura se estrelló contra él mismo. Pero ¿qué pasa minutos después? A las 9:03 de la mañana, un segundo avión se estrella contra la Torre Sur. Ahí es donde la gente empieza a darse cuenta que eso ya no pudo haber sido un accidente. Minutos después, llegan los cuerpos de emergencia para querer apoyar. Llegan los bomberos, llegan policías, llegan paramédicos. Mucha gente empieza a salir de las torres, los que estaban en los pisos de abajo. Otros en los pisos del medio se quedaron atorados, por lo mismo de que el elevador ya no funcionaba, tenían que bajar corriendo por las escaleras de emergencia. Donde se estrella el avión, pues obvio, mucha gente murió al instante. Y en la parte de arriba había gente atrapada, que por el fuego que se origina por la explosión del avión, ya no pudieron bajar. Bomberos intentan subir para rescatarlos. No se esperaban lo que venía a continuación. 9:59 de la mañana se derrumba la primer torre, la Torre Sur. A las 10:28 de la mañana cae la Torre Norte. Cada una derrumbándose en un aproximado de 10 segundos. 10 segundos bastó para que acabara con miles de vidas en ese momento. Y no nada más las personas que se encontraban en la torre. Mucha gente que estaba observando lo que estaba sucediendo alrededor, también murió, porque al caer las torres se levantaron toneladas y toneladas de escombro y de polvo que las cubrió y las aventó por completo. Murieron asfixiados o murieron aplastados, sin haber estado dentro de las torres. Pero mientras todo esto pasaba en la ciudad de Nueva York, al mismo tiempo, habían secuestrado otros 2 aviones. Uno, a las 9:37 de la mañana, se estrella contra el Pentágono en Washington. Y otro más, a las 10:03, se estrella a las afueras de Pensilvania. Cuando ellos se dan cuenta que su avión también es secuestrado, que se dice que iba contra el Capitolio, se entraron a la cabina del piloto, los amagaron, o sea, ya iban piloteando los terroristas, y de este modo lograron, entre el forcejeo, hacer que el avión se fuera en picada y estrellarse en campo abierto. Ya te comenté que yo iba en la prepa cuando sucedió este acontecimiento, y recuerdo que era un cambio de módulo. Estábamos jugando con mis compañeros dentro del salón, que no lo debes de hacer, pero bueno, ahí estábamos haciéndolo, y llega el maestro de matemáticas muy serio y nos empieza a regañar porque estábamos echando relajo. Y nos decía que mientras nosotros estábamos echando relajo, el mundo entero estaba paralizado. Y no entendíamos el por qué lo mencionaba. Y en lo que él estaba comentando esa situación, estaba conectando una televisión que teníamos ahí dentro del salón para aprender las noticias. Y nos estaba explicando que había sucedido un ataque terrorista en la ciudad de Nueva York, donde se habían estrellado un avión
contra una de las torres. Todavía no pasaba que el segundo avión se estrellara. Entonces estábamos viendo la tele, la transmisión en vivo, cuando de repente se estrella el segundo avión. ¿Sí? Entonces a mí me tocó verlo en televisión, me tocó ver en vivo cómo se estrellaba ese segundo avión y me tocó ver en vivo cómo caían las dos torres. Obvio, después de ver esas imágenes, pues, todo el mundo se quedó callado, nos quedamos consternados. Muchos quisimos hablar por teléfono a nuestras casas porque pues, tenemos familiares y amigos que viven allá. Entonces, sí, nos empezamos, una, a preocupar por ellos. Y otra, surgió como una inquietud, una preocupación de que pudiera pasar algo más. Y me refiero como a una guerra, ¿no? Porque, digo, le habían tirado al país más poderoso uno de sus símbolos de economía a nivel mundial. Pues bueno, ya te conté cómo lo viví yo. Yo sé que muchos de ustedes también podrán narrarnos su historia y realmente me encantaría escucharla, leerla. Entonces, pues déjanosla aquí en los comentarios. Pero pues, aprovechando de que somos un canal internacional, ¿verdad? Y ya tenemos fans de muchas partes del mundo, contacté a justamente a unos fans que viven en Estados Unidos, en Las Vegas, Nevada, para que ellos nos pudieran narrar, contar su historia del cómo vivieron esa mañana del 11 de septiembre. Así que para mí es un gusto, es un honor el poder darle la bienvenida por medio de este canal, saludarlos a Glenn y Liz, que viven actualmente en Las Vegas, Nevada. Bueno, cuéntenos cómo lo vivieron, cómo lo pasaron, qué estaban haciendo ese día, qué sucedió allá en Estados Unidos cuando pasó este acontecimiento esa mañana. La gente qué pensaba, de qué hablaba, cambió la forma de trasladarse o en qué aspectos se notó una diferencia allá en Estados Unidos antes del 11 y después de ese día. Hey, good evening, everybody. It's great to be here. Glenn, por favor, ¿nos lo podrás comentar mejor en español? O sea, yo sé que me estás platicando que te gustan mucho los tacos y la salsa picosa, pero mejor cuéntanos tu experiencia en español, por favor. Oh, hace 19 años estaba trabajando en el centro de Los Ángeles cuando el primer avión chocó con la torre del World Trade Center. Eran las como 5:45 AM aquí. El día apenas comenzaba en la costa oeste de Estados Unidos y fue algo muy... al principio nadie pensó que era un ataque terrorista. Lo primero que lo oí yo fue en la radio y dijeron que había un incendio y que iban a dar más detalles cuando eran disponibles. Después cortaron la música para decir que otro avión había chocado, diciendo que es un avión que no había sido accidente, y ahí se comenzó la especulación que era un acto terrorista. Cuando miré que estaba, que el primer avión se estrelló en la primera torre, fue algo como de shock, porque prácticamente eso se miraba en las películas, no en vivo. Yo cuando llegué a mi trabajo, resulta ser de que trabajaba al cruzar de la calle de una universidad y prácticamente no llegó nadie. Y la poca gente que llegaba preguntaba que por qué estábamos abiertos. Y la única respuesta que se les podía dar es que tenía uno que continuar. Había mucha incertidumbre, no se sabía exactamente qué era lo que estaba pasando y desafortunadamente teníamos acceso a la radio, pero la transmisión no agarraba bien.
Entonces ya fue que el encargado agarró y habló y dijo que mejor se iba a cerrar la tienda y que nos fuéramos todos a casa. Pues sí, se puede decir que, o sea, todo el mundo no sabía qué era lo que estaba pasando y los que estábamos trabajando tratábamos de no hablar del tema porque sí era un poco difícil. Y luego ya después, ya mirando las noticias y escuchando que hubo muchas personas, al menos de la primera torre, que decidieron quitarse la vida. Desafortunadamente, por decirlo, nos atacaron. Es algo aquí en este país que todavía es muy difícil que la gente habla, que hay gente todavía muriéndose, que fallece por los rescates que hicieron. No estoy exacto los números que fallecen cada año, pero han muerto cientos de personas después de los ataques por inhalation, de respirar los químicos del polvo que hubo. Gracias, de verdad, muchas gracias a los dos por darse este tiempo de poder platicar con nosotros y contarnos su experiencia. El hecho aquí es que no importando tu creencia religiosa, el partido político al que le vayas, tu economía, tu color de piel, tu nacionalidad, lo que sea, todos somos humanos. Y no hay ningún proyecto o negocio que pueda valer más que la vida misma. Pues bien, gente, espero que hayas conocido un poco más del tema. Digo, igual ya lo conocías, igual y no. Pero, de todas formas, gracias por estar aquí y apoyar el canal. Nos vemos en la próxima.